Muy buenos días, estimable público. Bienvenidos y bienvenidas a este evento. Quien les acompaña en la moderación, su servidora, María Fernanda García Carrillo, asesora en la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación. Es un gusto encontrarnos en este evento sobre la atención a la población migrante en el sistema educativo costarricense, en el cual se hará la presentación del libro Educación sin Fronteras, el tesoro de la interculturalidad. Contar con estudiantes provenientes de otros países enriquece la identidad cultural costarricense y sin duda también al sistema escolar. Cada persona que ingresa al país e inicia o continúa su desarrollo social a partir de la educación en nuestros centros educativos trae un bagaje cultural que resulta imperioso aprovecharlo desde un enfoque intercultural para beneficiar a tantas poblaciones como el resto de sus compañeros y compañeras. Es un honor para el Ministerio de Educación Pública aumentar los apoyos a la comunidad educativa, en general, para que la convivencia de la población extranjera se desarrolle en un marco de respeto, aceptación y diálogo plural. Por eso, este libro surge como respuesta a la necesidad de ahondar en los constructos y prácticas relacionadas a la educación intercultural, que promuevan la destrucción de prejuicios infundados y desarrollo educativo con pleno conocimiento de las raíces culturales de cada persona y su valoración sin prejuicio de las demás personas. En este momento, escucharemos las palabras de las autoridades de las instancias que trabajaron en conjunto por obtener este producto. En primer lugar, escucharemos a la señora Romina Casman, especialista y encargada del sector educación de la Oficina Multipaís de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en San José, Costa Rica, con representación para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. De la Organización Internacional para las Migraciones, tendremos a la jefa de misión en Costa Rica, la señora Diana Carter. Del Ministerio de Educación Pública nos acompañará la señora ministra Giselle Cruz Maduro. Procederemos a darle la palabra a la señora Romina Casman. Adelante, Romina. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Es para la UNESCO un honor participar en este evento de lanzamiento. Queremos agradecer muchísimo a la OIM, a la señora Diana Carter y por supuesto al Ministerio de Educación Pública, tanto en la figura de la ministra, la señora Giselle Cruz Maduro, como otras autoridades de diferentes secciones aquí presentes. Digo que para la UNESCO es un honor, un privilegio poder participar en este evento de lanzamiento de un material que ha representado un esfuerzo muy importante
interagencial de colaboración con el Ministerio de Educación que ratifica el camino que ha tomado Costa Rica desde hace años de la inclusión, de la equidad, del reconocimiento, la apreciación, el respeto y la valoración por la diversidad. Cuando uno habla de la educación para la paz, cuando uno habla de la educación intercultural, cuando uno habla de la educación en ciudadanía, uno traza las líneas, como lo ha hecho el Ministerio de Educación de Costa Rica, para poder brindar, generar oportunidades a todas las poblaciones, indistintamente de sus lugares de nacimiento, de sus lugares de origen, indistintamente también de sus distintas condiciones socioeconómicas, les da la oportunidad de tener acceso a una educación que reconozca sus prácticas, sus historias, sus costumbres, y una educación que a su vez favorezca, ¿no? Como es ese término en inglés, el melting pot, ¿no? Esa educación que favorezca los diálogos interculturales, esos diálogos que son para hoy, pero que también son diálogos para construir el futuro. En una sociedad donde cuando uno mira y piensa en lo que significa la palabra participación, participación significa ser parte de algo. Y tanto los esfuerzos del Ministerio de Educación y de nuevo un material como este ratifica ese camino de generar oportunidades para que todos se sientan parte de ese algo, parte de esa construcción cotidiana de ese país y la construcción, los cimientos del futuro de ese país, un país cada vez más inclusivo, más equitativo, democrático y con justicia social. También me parece muy importante en estos tiempos hablar de poder tener un material como este, haber sido partícipes, ¿no? Sentirnos parte de la UNESCO en este momento, en un material como este, donde la educación intercultural es la barrera, digamos, su existencia o no, es la barrera es la barrera del derecho a la educación, es la barrera de incluir o no incluir, es la barrera de la relevancia, la pertinencia. Entonces, yo quiero llamar la atención de que hoy en día, si no continuamos profundizando e implementando prácticas de educación intercultural, si no las permeamos desde la política hasta las familias, el estudiantado, directivos, docentes, las comunidades alrededor de las escuelas, todos nosotros que estamos trabajando, estaremos contribuyendo, ¿sí?, a un sistema educativo que reproduzca desigualdades y que también contribuya a la desvinculación educativa y a la deserción escolar, porque la educación intercultural está probado, y sobre todo en las poblaciones en situación de movilidad, está probado justamente que puede ser un factor decisivo para su inclusión, para su empoderamiento y para esa cohesión y la integración social que necesitan para ser partícipes en ese país en el que están, para no solamente, como se puede ver, lograr un empleo decente, sino para lograr una vida digna en la cual sean protagonistas. Así que desde la UNESCO, de nuevo, queremos saludar y felicitar este esfuerzo. Apreciamos mucho tener la oportunidad de colaborar interagencialmente, también con la OIM. Y bueno, creo que este esfuerzo merece que también continuemos pensando en cómo podemos fortalecer y articular las distintas sinergias, recursos, experiencias para poder hacer mucho más en esto que, como les decía, significa acceder o no acceder a la educación, continuar o no continuar en la educación, y es decisivo para miles de chicos en Costa Rica y millones de chicos en la región y en el mundo. Así que muchas gracias y bueno, el deseo de mayor de los éxitos en este evento en lo que sigue. Gracias. Muchas gracias, señora Romina Kasman, por sus palabras, y a continuación escucharemos las palabras de la jefa de misión de Costa Rica, la señora Diana Carter, de la Organización Internacional para las Migraciones. Señora Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación Pública. Señora Romina Kasman, especialista de educación de UNESCO.
Señores y señoras que nos acompañan el día de hoy, en nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, me complace darles la más cordial bienvenida a la presentación del módulo Educación sin Fronteras, el tesoro de la interculturalidad, que ha sido desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, la UNESCO y la OIM. Este apoyo se ha desarrollado en el marco del Programa Regional sobre Migración, financiado por el Gobierno de los Estados Unidos de América. La educación es un derecho humano fundamental, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde debe haber igualdad de oportunidades y acceso a la enseñanza sin discriminación. Nuestro último informe sobre las migraciones indicaba que en 2019 había 272 millones de personas migrantes en el mundo. Y en ese mismo año se registraron 38 millones de personas migrantes menores de 20 años. Y el UNICEF estimaba que de ese número, 31 millones correspondía a personas migrantes menores de 18 años. Al analizar el fenómeno de la migración, vemos que no es algo reciente, pero sí son cada vez más diversas las poblaciones que migran. Por tanto, la migración es un proceso complejo que presenta grandes retos. Uno de ellos es reconocer su cultura, respetar creencias y tradiciones y al mismo tiempo aceptar los diferentes aportes que las personas migrantes suman a los países de destino. Al tomarse en consideración los aspectos positivos de la migración, debemos recordar que las personas migrantes han hecho contribuciones socioculturales, cívico-políticas y económicas considerables en sus países y comunidades de origen y de destino. Esto que he mencionado lo podemos ver muy bien desarrollando dentro del módulo a través del apartado sobre aportes de las personas migrantes. Desde la OIM promovemos un enfoque que incluya a toda la sociedad, buscando la integración y la cohesión de las personas migrantes. Los procesos de inclusión no solo están relacionados con las personas de manera individual, sino también los procesos de apertura por parte de las instituciones del Estado. En tal sentido, consideramos muy importante para la integración educativa de las poblaciones migrantes el módulo que hoy se presenta, el cual está dirigido a los y las docentes de este país y estudiantes. Este módulo no solo les permitirá conocer el marco normativo de la educación en personas menores de edad migrantes, sino también las rutas para la incorporación al sistema educativo. Desde la OIM, deseamos seguir apoyando iniciativas como la que hoy nos convoca, en pro de la educación y la niñez migrante. Agradecemos por este espacio tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Diana Cartier, por las palabras. Ahora, a continuación, escucharemos las palabras de la señora Ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz Maduro. Reciban un cordial saludo. Es para mí un orgullo asistir al lanzamiento del módulo para la atención de personas migrantes en el sistema educativo costarricense. Este documento es producto de un gran esfuerzo por parte del Ministerio de Educación Pública y la Organización Internacional para las Migraciones. Y este webinario sirve para resaltar los principales puntos que se detallan en el material que hoy conoceremos. Vivimos en un mundo crecientemente integrado y pluricultural. Las formas y vías de transporte, la tecnología al servicio de la comunicación y la actividad comercial han propiciado que hoy tengamos acceso a una mayor interacción y que las fronteras se vayan difuminando cada vez más.
Hoy podemos disfrutar de productos de lejanos rincones del globo, bailar y cantar exóticos ritmos que se generan muy lejos y que se fusionan con los locales. De la misma manera que estamos a una rápida navegación digital de conocer la historia y la tradición de los distintos pueblos, lo cual nos facilita su comprensión y el disfrute de nuestras diferencias y de nuestras similitudes. Las distancias se han reducido, pero tristemente estos movimientos no son voluntarios para todas las personas. Algunas han tenido que dejar atrás sus familias, sus hogares y su arraigo, cruzando las fronteras debido a diversas situaciones que les toca enfrentar y que no les dejan opción de elegir su destino. Este país ha servido como una segunda casa para una gran cantidad de personas que se vieron obligadas a emigrar en busca de un mejor destino en procura de mayores y mejores oportunidades para ellos, ellas y sus familias. Estas personas nos aportan de diversas maneras. Aportan con su trabajo en áreas claves para la producción nacional, contribución a la seguridad social, dinamizar nuestra economía y fortalecer nuestros valores asociados a la diversidad. Hemos visto con los años la formación de familias transnacionales y hemos tenido el privilegio de recibir en nuestras aulas estudiantes que nacieron fuera del país o bien que nacieron en nuestra tierra, pero cuyas familias provienen de diferentes destinos, y hemos enriquecido nuestra experiencia intercultural a la vez que les brindamos las mismas oportunidades que a todo el estudiantado. El presente módulo que hoy conocemos reúne lineamientos básicos para que una persona migrante pueda acceder a la educación en Costa Rica, al mismo tiempo que busca sensibilizar a nuestra comunidad educativa para una integración exitosa. Ninguna condición migratoria define nuestra dignidad o nuestros derechos. Somos ante todo seres humanos. Enhorabuena, tener la oportunidad de compartir con personas de diferentes lugares para una mejor comprensión del mundo. Agradecemos las palabras de la señora ministra de Educación Pública. A continuación, escucharemos la participación de la señora Gretel Salazar Chacón. La señora Gretel Salazar Chacón es psicóloga por la Universidad de Costa Rica y consultora internacional. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de estrategias comunitarias e institucionales para la atención de las necesidades psicosociales de las poblaciones cuyos derechos han sido vulnerabilizados o se encuentran en riesgo de serlo, incluyendo la población migrante de diferentes países de Centroamérica. Asimismo, también contaremos con la participación de la señora Alexa Fernández Arguedas, quien es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, con experiencia laboral en la misión de la OIM en Costa Rica y Belice, en temas relacionados a migración y crisis, educación, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, atención y protección a poblaciones vulnerables. Damos inicio con las exposiciones. Adelante, compañeras. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Para nosotras es un honor estar hoy por acá compartiendo con todos y todas ustedes. Voy a iniciar el compartir de mi pantalla, así que le doy el espacio a Alexa para que pueda iniciar la presentación. Muchísimas gracias, Gretel, y bueno, agradecerles muchísimo por el espacio, por estar hoy acá con nosotros compartiendo el día de hoy. Para nosotros es un placer, de verdad, poder contar con su participación y esperamos que este módulo sea de muchísima utilidad para cada uno y cada una de ustedes. Primeramente, me gustaría comentarles un poco sobre lo que es la OIM para aquellos y aquellas que no nos conocen. Como mencionaba la colega María Fernanda, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, esta es una organización que surgió en el año 1951 después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de ayudar a los gobiernos europeos a encontrar países de reasentamiento para muchas personas que habían sido desarraigadas por la guerra. La organización fue creciendo a lo largo de los años y ya se expandió al resto del mundo hasta lo que es el día de hoy, una agencia de las Naciones Unidas y que trabaja principalmente con los gobiernos, pero también tanto gobiernos
centrales como locales, pero también con la sociedad civil en general, para promover la comprensión sobre las cuestiones migratorias, alentar al desarrollo socioeconómico a través de la migración y, por supuesto, velar por la dignidad humana y el bienestar de los migrantes, que, como se ha mencionado anteriormente, son seres humanos y por lo tanto tienen los mismos derechos que todas las demás personas. Y el lema de nuestra organización es que una migración regular en condiciones humanas y de forma ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad en general. Una vez en uno de los talleres que estábamos realizando en una comunidad, una participante nos hizo una pregunta, ¿verdad? Y nos decía que si la migración es un problema que se encuentra presente desde hace muchísimos años, ¿cómo no le hemos encontrado una solución? ¿Verdad? Y en esta pregunta a mí me resaltan varios aspectos. Primeramente, que la migración es un fenómeno que se presenta desde los inicios de la humanidad, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza, la movilidad en sí es parte de la historia de la humanidad y todos y todas nosotras somos producto en parte de esa movilidad, ¿verdad? Por otra parte, también migrar es un derecho humano, sin importar las causas, ¿verdad? Muchas veces tenemos prejuicios de cómo son las personas migrantes, pero no podemos generalizar, ¿verdad? Porque las personas migrantes pueden migrar por muchísimas causas, pueden ser por causas laborales, por turismo, por estudio, por persecución, incluso ahora podemos hablar de migrantes ambientales, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas causas por las que las personas pueden migrar y no podemos generalizar o tener prejuicios de cómo luce o cómo se comporta una persona migrante, ¿verdad? Y por otra parte, como el comentario que nos hacía la participante, ¿verdad? Hay quienes ven la migración como un problema y no debemos verlo de esa debemos verlo como una oportunidad para todas y todas quienes estamos implicados, ¿verdad? No solamente las personas migrantes en sí, sino también las sociedades de los países de origen, de tránsito y de destino, ¿verdad? De esto nos va a hablar un poquito más la compañera Gretel. Más adelante y que vamos a poder encontrar muchísima información sobre esto en el módulo, ¿verdad? Cuando podemos hablar de ciertos mitos que tenemos que en realidad pues son mitos, no son una realidad y que al final con la migración nos podemos ver muy enriquecidos y muy beneficiados. Otro aspecto también que cabe destacar es que difícilmente encontramos en la actualidad algún país cuya realidad no esté relacionada con alguna dinámica migratoria, ¿verdad? Hoy en día, por la globalización, por la facilidad de movilizarnos, de contactarnos con otras personas, todos y todos somos de una u otra forma migrantes, ¿verdad? Aunque sea cibernéticos, porque tenemos la posibilidad de conversar con personas en otros países, de comprar, de conocer de otras culturas, de conocer realidades de otros países, ¿verdad? Entonces, sabemos que la migración es una realidad hoy en día más que nunca y por eso tenemos que estar preparados ante ellos. También Costa Rica, por su posición geográfica, constituye un corredor migratorio, ¿verdad? Principalmente de personas migrantes que van en tránsito hacia América del Norte. Sin embargo, también somos un país de destino de muchos migrantes centroamericanos, latinoamericanos y de otros países. Y también muy importante que esto es una realidad que muchas veces pasamos por alto o pensamos que no existe y es que hay muchos costarricenses que salen de nuestro país y migran hacia otros lugares, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, alrededor del mundo esta es una realidad y nuestro país lo percibe tal cual, ¿verdad? Somos un país de origen, de tránsito, de destino y también de retorno de muchas personas costarricenses que en algún momento salieron del país y después de ciertos años, de cierto tiempo, también regresan a Costa Rica. Entonces, la migración es un fenómeno que no parece disminuir, ¿verdad? Al contrario, es un fenómeno que ha venido en aumento, como lo mencionaba nuestra jefa de misión en el último informe. Se mencionaba que existían alrededor de 272 millones de migrantes internacionales y esto únicamente contando las personas que han salido de su país, ¿verdad? Sin embargo, existen también muchos migrantes internos que se movilizan de una región a otra, de un país. Eso es mucho más difícil de contabilizar, ¿verdad? Pero si contáramos esos migrantes internos, pues es muchísimo mayor la proporción de personas que se encuentran movilizándose de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, por eso debemos estar preparados en muchos ámbitos y en muchos niveles y la educación
los educadores y educadoras que espero que nos estén acompañando el día de hoy en este evento, juegan un rol decisivo en la actitud que como sociedad construimos ante la migración, ¿verdad? Como costarricenses, lamentablemente hemos vivido un proceso de socialización en el que muchas veces se normaliza el ser xenófobos, en discriminar a una persona e incluso asignar roles a las personas por su nacionalidad. Pero como educadores y educadoras debemos fomentar un proceso de desocialización, ¿verdad? Para derribar esos prejuicios e inculcar en todos los niños, niñas y adolescentes que estudian en nuestro país el respeto hacia las diferencias y la nacionalidad, la raza, el género, edad, etcétera. ¿Verdad? También la empatía es un valor que debemos de fomentar en los estudiantes, ¿verdad? Y también en nosotros mismos, y esto es algo que se menciona en reiteradas ocasiones en este documento. Y tal vez algunos de nosotros hemos salido de nuestro lugar de origen, ya sea dentro de Costa Rica o fuera del país, por algún motivo y hemos debido de enfrentar ciertos retos, ¿verdad? Y si usted no lo ha tenido que experimentar, nada nos hace exentos de un día ser migrantes, ¿verdad? Por lo que debemos siempre pensar cómo me gustaría que me trataran si llego a un lugar nuevo y entonces tratar de comportarnos de esa misma forma, ¿verdad? Tal vez muchas veces pensamos que esa, y por eso lo mencionaba al principio, ¿verdad? Que es una realidad que muchas veces pensamos que no, que nosotros en Costa Rica estamos relativamente estables, que no tenemos que salir, o en nuestro lugar de origen, en nuestra provincia, pero no estamos exentos en algún momento de estar en esa posición, ¿verdad? Entonces debemos de ser empáticos y promover ese valor con nuestros estudiantes. Entonces, es por toda esta realidad que les mencionaba, ¿verdad? Que este módulo de Educación sin Fronteras, el tesoro de la interculturalidad, es de muchísima importancia para poder conocer más sobre el tema e incluso desmitificar muchos aspectos que nosotras y nosotras mismas tal vez no conocíamos, ¿verdad? Por último, para cerrar y darle la palabra a mi compañera Gretel, me gustaría mencionar un aspecto que se aborda dentro del módulo y me parece sumamente importante. Y es que cuando nos referimos a una persona migrante que ingresó o permanece en el país sin la debida autorización, la manera correcta de referirnos a esa persona es un migrante irregular, ¿verdad? El empezar a conocer sobre este tema de la migración empieza por la forma correcta de referirnos a estas personas y como hablábamos es un tema de derechos humanos. Entonces no es correcto y promoverlo en nuestros espacios educativos que no es correcto referirnos a una persona como ilegal, ¿verdad? Porque ninguna persona es ilegal porque es un adjetivo que menciona la condición migratoria, pero no a una persona, a la persona misma, ¿verdad? Y porque la condición migratoria no define las cualidades de ninguna persona. Entonces, es muy importante recordar esto. Y bueno, para la OIM es un placer formar parte de estas iniciativas. Este fue un proceso que nos tomó muchos meses, ¿verdad? Fue revisado por especialistas tanto del MEP, de OIM y UNESCO. Entonces, por eso sabemos que es un material de mucha calidad que en el camino, ¿verdad? Sufrió muchos cambios con el fin de contar con un material que tuviera información actualizada, veraz y útil para cada uno y cada una de ustedes y esperamos que así lo sea. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y ahora le doy la palabra a mi colega Gretel Salazar, quien fue una de las personas más involucradas en la redacción del módulo, al cual le agradecemos muchísimo y para que ella les pueda contar un poco más al respecto. Adelante, Gretel. Muchísimas gracias, Alexa. Este libro que presentamos hoy es una invitación a un viaje también, un viaje como lo es la migración misma. Esta es una migración de ideas, una inmigración en el plano cognitivo y emocional a un lugar donde podamos reforzar las herramientas que ya como equipos docentes y administrativos tenemos, un lugar donde podamos explorar ideas nuevas también y lo más importante de todo, un lugar donde podamos crear nuevas y mejores herramientas que sean pertinentes a los contextos educativos cada vez más complejos del mundo de hoy. Esos contextos, por supuesto, no solamente necesitan, sino que nos exigen lo mejor de cada uno y cada una de nosotras, la mejor versión de nuestro trabajo y, por supuesto, la mejor versión de la humanidad que compartimos y de la humanidad que estamos construyendo.
Para eso, para que realicemos ese viaje, el título del libro ya nos da algunas pistas, ¿no? Por un lado, nos invita a posicionarnos en un lugar en el cual la educación no tiene fronteras. En este lugar, el libro parte de la idea contundente de que las fronteras en realidad no existen, las fronteras son imaginarias y pensar desde las fronteras nos negaría la posibilidad de unión, la posibilidad de hermandad que tanto estamos necesitando. Por otro lado, el subtítulo del libro nos recuerda que ver y vivir la interculturalidad como un tesoro nos aleja de los mitos, nos aleja de prejuicios, nos aleja de estereotipos que a lo largo de nuestra vida personal, pero también como sociedad, como humanidad, nos han alejado o nos han llevado a desaprovechar los enormes beneficios sociales del encuentro, del intercambio, de la construcción conjunta que puede surgir cuando hay un espacio de diálogo, un espacio de respeto entre diferentes culturas. El libro consta de 3 capítulos. Cada uno de esos capítulos está dividido en diferentes apartados. Y este primer capítulo, que se llama Nos atrevemos a conocernos, nos presenta un primer apartado que tiene que ver con conceptos teóricos. Es decir, nos regala o nos ofrece un campo común de ideas a partir del cual podemos ir construyendo nuevas ideas, ir contrastando las ideas que ya tenemos con estos conceptos que aprendemos acá. El primer constructo teórico que nos presenta el libro es el de la migración, por supuesto. Como decía Alexa, hay aspectos bien específicos que son muy importantes que tengamos claros cuando vamos a trabajar con población migrante, sobre todo cuando vamos a trabajar con población migrante menor de edad o con necesidades de protección. Entonces, entendemos, o el libro nos plantea la migración como el movimiento de personas de un lugar, de su lugar habitual de residencia a un lugar nuevo. Esta migración puede ser internacional cuando se atraviesan fronteras de diferentes países. Puede ser también migración interna cuando las personas se mueven dentro de un mismo país, pero en diferentes localidades. También repasamos acá las diferencias entre la emigración y la inmigración, y por supuesto se hace énfasis en que las personas migran en condición regular o condición irregular, pero nunca de forma ilegal. No hay personas ilegales, no hay migrantes ilegales, sino que hay condiciones regulares e irregulares de migración. Una de las características también que repasamos en el libro son las causas de la migración. Y esto es súper importante porque a veces creemos que las personas migran porque quieren, ¿no? Porque hay un deseo de conocer otro país, porque les gusta más el otro país o la otra localidad. Pero en realidad lo que nos dice el Informe Mundial sobre Migración del año 2020 es que la mayoría de personas migran para salvaguardar su vida. Puede ser porque hay situaciones políticas, situaciones de violencia política o de violencia comunitaria en los espacios, en las comunidades donde viven, y por lo tanto migrar es la alternativa para ponerse a salvo, pero también puede ser porque las condiciones de vida en su lugar de origen no le permiten cubrir sus necesidades básicas, desarrollar sus potencialidades y tener una vida digna. Entonces encontramos las necesidades económicas, las violencias, el cambio climático o la necesidad de reunificación familiar como las principales causas de la migración en el mundo. En el capítulo también encontramos en este apartado específicamente las etapas del ciclo migratorio. Comprender que hay diferentes etapas en un proceso migratorio nos ayuda también a entender las características de cada una de esas etapas y por lo tanto nos ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a las respuestas que damos para proteger los derechos de las personas migrantes, dependiendo de si estamos en la etapa de
origen del ciclo migratorio, en el país de origen, si estamos en un país de tránsito, si estamos en un país de destino, o si por el contrario ya nos encontramos en la etapa final, que no todas las personas llegan ahí, pero algunas personas retornan a su país de origen, ya sea de forma voluntaria o de forma obligatoria, de forma forzada. Entonces, entender que hay un ciclo migratorio, que hay diferentes etapas, nos ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a las acciones para atender a la población. En este capítulo también hablamos o repasamos algunos datos importantes de la migración como un fenómeno mundial. Es cierto que cerca del 96% de las personas en el mundo no migran. Esa gran cantidad de personas en el mundo decide quedarse en su lugar de origen y tiene las posibilidades, las condiciones para hacerlo. Pero el 4% restante representa una cantidad muy, muy grande de personas que se están moviendo a través de diferentes países. Esto en cuanto a la migración internacional. Y por lo tanto, conocer las zonas en las que esas personas se están moviendo, las condiciones en las cuales lo están haciendo, cuál es nuestro rol, nuestro papel como país dentro de toda esa dinámica mundial, también nos va a ayudar a tener mejor claridad de cómo diseñar y cómo implementar las acciones que nos corresponden dentro de todo este fenómeno complejo. Y finalmente, recordar en torno a la migración un tema fundamental para este libro y para todos los temas que se desarrollan, y es que la niñez, que es ese grupo poblacional de cuya protección somos responsables los estados, las familias, pero también la población en general y por supuesto las instituciones educativas públicas del mundo como parte de los estados tienen un papel fundamental en la protección de la niñez. Y este grupo poblacional también migra. En el año 2019, por ejemplo, se registró alrededor de 37 millones de personas migrantes menores de 20 años. Y la UNICEF calcula que de esos 37 millones, un 14% más o menos, que esos 37 millones de personas representan un 14% del total de la población migrante en el mundo y más o menos 31 millones de esos 37 son personas menores de 18 años. Esto nos dice que cómo abordamos este tema, cómo entendemos este tema en los centros educativos es fundamental para poder garantizar sus derechos. Luego, el marco teórico profundiza en los conceptos de identidad y de interculturalidad, recordando, por supuesto, que la identidad es la imagen que cada persona tiene de sí misma y de las demás personas, que implica reconocerse como parte de un grupo social y, por lo tanto, la identidad no solo juega un papel fundamental en los procesos migratorios, sino que se ve influida de manera determinante por las experiencias que las personas migrantes viven en sus procesos migratorios. Recordar que la identidad, las personas tenemos diferentes identidades en diferentes dimensiones de nuestra vida y eso no significa que unas se anulen con otras, sino por el contrario que se complementan y se enriquecen con el paso del tiempo y con las experiencias que tenemos. Y por supuesto, acá tenemos el concepto de la interculturalidad, que es algo que ya han venido mencionando y conversando algunas personas en este evento y también vamos a profundizar más adelante, que nos recuerda de que no solamente tenemos que reconocer la presencia de diferentes culturas en un espacio, sino promover la interacción equitativa de esas culturas, promover el intercambio, promover, crear posibilidades para generar expresiones culturales compartidas que puedan enriquecer a las personas y a los espacios en los cuales se desarrollan. Y finalmente, este marco teórico nos habla de la educación inclusiva como ese proceso orientado a responder a la diversidad de la población estudiantil y nos recuerda que esa educación inclusiva también tiene que ser una educación intercultural. Es decir, que tiene que haber un modelo
de gestión educativa que esté basado en el respeto y en la valoración de la diversidad cultural, que pueda incluir a todas las personas sin ninguna discriminación, independientemente de su identidad cultural, de su país o su comunidad de origen. El segundo apartado de este primer capítulo que nos está invitando a que nos atrevamos a conocernos, nos recuerda algunos aportes de las personas migrantes a sus países de destino. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué lo incluimos acá? Y bueno, es que muchísimas veces las comunicaciones que recibimos acerca del fenómeno migratorio de las personas migrantes tienden a ser negativas o tienden a no recordar, a no reconocer esos grandes aportes que las personas migrantes hacen a sus países o a sus comunidades de destino. Entonces acá vamos a repasar algunos. Ustedes van a poder verlos con mayor detalle en el libro, pero vamos a repasar algunos. El primer aporte, que es bastante evidente, pero que a veces se nos olvida, es el de la riqueza intercultural. Y acá Marisol, Felipe y Karen, que están ustedes viendo en pantalla, me van a ayudar un poquito a ejemplificar esta riqueza intercultural. Marisol Grillo es una boliviana que vino a Costa Rica en los años 90 y bueno, al principio le costó muchísimo adaptarse al país, pero conforme fue haciendo amigos y amigas en el país, le gustó tanto vivir acá que decidió quedarse. Marisol tiene un negocio, un pequeño emprendimiento que es una venta de salteñas. Las salteñas son unas empanadas típicas, un platillo típico de La Paz, Bolivia, la capital de Bolivia. Y bueno, yo estoy segura que la mayoría de costarricenses quizás no tengamos la oportunidad a lo largo de nuestra vida de visitar La Paz, por razones económicas, por razones de tiempo, por razones logísticas, por muchas cosas. Pero gracias a que Marisol migró a Costa Rica y decidió compartir con nosotros y nosotras las salteñas, tenemos la oportunidad de enriquecer nuestra cultura gastronómica con este platillo originario de La Paz, de esta ciudad suramericana. En el centro de la pantalla tenemos a Felipe. Felipe es músico, es oriundo de Moravia, San José, y tiene un talento muy, muy especial para la música. Felipe aprendió a tocar varios instrumentos de forma autodidacta. Ya cuando ingresó a la carrera de música en la Universidad Nacional, ya sabía tocar varios instrumentos porque él había aprendido por sí mismo. Incluso ahorró durante muchísimos años para comprar su primer vibráfono, que es este instrumento que tienen ahí en la fotografía. Y aprendió a tocarlo solo porque no había nadie en el país que tocara este instrumento en ese momento. ¿Qué pasó? Pasó que Felipe no encontró en Costa Rica las oportunidades para seguir desarrollando su talento y desarrollar su carrera como él quería. Entonces Felipe tuvo que emigrar. En primer momento migró a Puerto Rico para hacer una maestría en jazz latino, en percusión de jazz latino, y luego migró a Estados Unidos para continuar su desarrollo profesional. A sus 34 años, Felipe, entre otras cosas, ha ganado 2 Grammy latinos, un Grammy con Rubén Blades, dentro de una producción de Rubén Blades, y otro Grammy él como productor de un mariachi de mujeres que se llama Flor de Toloache. Entonces, la migración fue fundamental para que Felipe pudiera continuar fortaleciendo sus capacidades para la música, sus capacidades artísticas, pero también la migración permitió enriquecer esos talentos de Felipe y enriquecer otros espacios y otras personas con su música. Hoy en día Felipe está en Nueva York, está haciendo cosas maravillosas por allá, que bueno, ustedes van a tener la posibilidad de leer un poquito más de esto en el módulo. Y bueno, tenemos a Karen Anjula acá, no me voy a extender por cuestiones de tiempo, solo les voy a adelantar que Karen ahorita está haciendo un trabajo que es clave para la recuperación
de los ritmos autóctonos y ritmos tradicionales de Costa Rica. Entonces, Karen, siendo colombiana, siendo una colombiana que tuvo que emigrar a Argentina por razones familiares y que luego migró a Costa Rica, hoy está haciendo un gran aporte a la memoria cultural de nuestro país. Tenemos por acá un segundo aporte de las personas migrantes, que quizás el tema económico es como el tema que más discutimos en Costa Rica, en diferentes espacios, en diferentes medios de comunicación, ¿verdad? ¿Están las personas migrantes afectando nuestra economía o la están fortaleciendo? Y bueno, resulta que los estudios, los diferentes estudios que hay disponibles a nivel mundial, por ejemplo, indican que la llegada de personas migrantes afecta diferente a cada país. No es algo que se pueda estandarizar que pasa en todo el mundo. En Costa Rica todavía nos faltan datos para poder analizar a profundidad o caracterizar a profundidad ese aporte. Pero los datos con los que contamos ya nos dicen que hay un aporte positivo al fortalecimiento de la economía. Por ejemplo, en el 2016, el 3,56% del Producto Interno Bruto fue desarrollado o fue aportado, digamos, gracias al trabajo de las personas migrantes. También hay un aporte que es importantísimo mediante el pago de seguros sociales. Esto es muy importante porque apoya la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de seguridad social, que es una de las mejores cosas que tenemos como país, una de las cosas que más tenemos que cuidar, y las personas migrantes, mediante el pago de seguros sociales, aportan esa sostenibilidad financiera. Entre el año 2000, perdón que ahí en la presentación dice 200, pero es entre el año 2000 y el 2016, la proporción de pago de las personas extranjeras respecto al total de personas extranjeras que hay en el país, por supuesto, fue mayor que la proporción de pago de las personas costarricenses. Entonces, estos datos que a veces no tenemos a mano, que a veces creemos que son diferentes, nos ayudan a ver cómo sí hay un fortalecimiento de la economía costarricense a partir del aporte y el trabajo de las personas migrantes. Y por supuesto el pago de impuestos. En el impuesto general de ventas del 2016, 60 millones de colones provenían de personas extranjeras. Eso es una cantidad que un poco para poder dimensionar podríamos compararla con el presupuesto de algunas instituciones estatales para ese mismo año. Es decir, una institución del Estado podría haberse financiado con el aporte de las personas extranjeras a través del pago de impuestos. Y en tercer lugar, el último aporte que vamos a repasar por acá para que ustedes puedan profundizar esto en el módulo, son los valores asociados a la diversidad. El hecho de que las personas lleguen a un país nuevo, a una comunidad nueva, si hay condiciones para que esa persona pueda aportar a la comunidad, siempre se van a ver fortalecidos o desarrollados valores asociados a la diversidad. Les voy a contar la historia de Michelle a muy grandes rasgos. Michelle es costarricense, nació en Cartago, estudió en la escuela de COT, en la escuela pública de COT de Cartago. Luego estudió psicología en la Universidad de Costa Rica y en 2017 decidió migrar a Chile por dos razones. La primera razón es porque quería hacer estudios de posgrado y había varios programas de posgrado en Chile que le interesaban. La segunda razón, porque su novio, a quien conoció acá trabajando en una ONG, es chileno y entonces decidieron formar una familia y asentarse en Chile. Michelle, al llegar a Chile, inicia sus estudios de maestría, pero también trabaja como directora social del Servicio Jesuita para Migrantes en Chile.
Y los valores que caracterizaban su trabajo, la solidaridad, la preocupación por las otras personas, la capacidad de trabajo en equipo, su visión estratégica, la llevaron a ser premiada como una de las 100 mujeres líderes más reconocidas de Chile en el año 2020. En el centro de la pantalla tenemos a don Pedro, que ahí les pido disculpas también porque el nombre está mal. Se llama Pedro Teles, el que tenemos en el centro de la pantalla, y don Pedro tiene una historia diferente. Don Pedro viajó a Costa Rica, él es nicaragüense y viajó a Costa Rica en la década de los 80s, huyendo del reclutamiento que su gobierno estaba haciendo en ese momento para reforzar el ejército, las Fuerzas Armadas. Él no quería participar del enfrentamiento armado y por lo tanto huyó siendo muy joven hacia Costa Rica. Y don Pedro se asentó en una comunidad que hoy, en una localidad que hoy conocemos como Coquital de los Chiles. Y ahí don Pedro ha sido líder comunitario en diferentes organizaciones comunitarias a lo largo de su vida y ha colaborado, ha sido una pieza fundamental en el desarrollo del pueblo. Si conversamos con personas que han trabajado, personas del pueblo, todas reconocen que el desarrollo que hoy tiene el pueblo ha sido en gran parte gracias al trabajo de don Pedro. Hoy tienen una escuela preciosa en donde pueden estudiar los niños y las niñas de la localidad que antes o tenían que viajar mucho tiempo para poder llegar a sus clases o no podían estudiar. Tiene un centro infantil también, la comunidad donde los niños y las niñas pueden pasar tiempo y están en proceso de reconstrucción y remodelación del centro comunitario. Y bueno, al final de las fotografías tenemos a Sor María Romero, que yo creo que es una persona de la que todos y todas por acá conocemos el gran legado de solidaridad, de amor al prójimo, de protección de las poblaciones más vulnerables del país que Sor María ha hecho. Entonces, estas tres historias nos ayudan a ejemplificar o a ilustrar cómo los valores asociados a la diversidad son positivos para el desarrollo de las comunidades y los países de destino a donde llegan las personas migrantes, si esas comunidades y esos países brindan las oportunidades y brindan las condiciones para que estos valores se puedan desarrollar. Y bueno, un poco asociado a este apartado anterior en donde reconocemos los aportes que las personas migrantes hacen, también está este otro apartado que nos hace una invitación a cuestionarnos algunas ideas que están muy difundidas en el país. Yo estoy segura que de estos mitos que vamos a repasar o que vamos a cuestionar a continuación, muchas y muchos de nosotros los habremos escuchado e incluso son ideas que están tan arraigadas culturalmente o que están tan metidas en nuestro inconsciente, es posible que algunos de nosotros, algunas de nosotras, hayamos pensado que algunas de estas cosas eran ciertas. Entonces, este apartado del libro nos invita a cuestionarnos esas ideas y descubrir si son mitos, si son prejuicios o si son en realidad si son ideas que están respaldadas por los hechos y por los datos. Una de las cosas que hemos escuchado, estoy segura, en diferentes partes del país, es que las personas migrantes vienen a Costa Rica porque quieren aprovecharse de nuestros servicios sociales, ¿no? Y bueno, decimos, ¿no? Que Costa Rica tiene mucha seguridad social, muchas instituciones, buenos servicios sociales, y entonces vienen a aprovecharse de eso. Pero si cuestionamos esta idea, si la contratamos con los datos, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el año 2019, las razones para venir a Costa Rica, las razones más mencionadas para venir a Costa Rica, eran la necesidad de encontrar un trabajo para cubrir las necesidades básicas o la necesidad de refugiarse de la violencia política o comunitaria que las personas estaban viviendo en sus países. Entonces las personas en realidad no vienen acá para aprovecharse de nuestros servicios sociales, vienen para proteger su vida,
y para poder desarrollar su potencial y cubrir sus necesidades básicas. Y tenemos dos ejemplos un poco más recientes que pueden ejemplificar esto también. El bono de vivienda en el año 2019 solamente contó con un 9% de solicitudes de personas migrantes. Es decir, no están acaparando el servicio del bono de vivienda. Y lo mismo pasó con el bono proteger en el año 2020, el año pasado, el bono que el gobierno estableció para paliar un poco las afectaciones económicas generadas por la pandemia, y se generó un gran rumor, ¿verdad?, de que las personas extranjeras estaban aprovechando el bono proteger, pero resulta y sucede que cuando revisamos los datos nos damos cuenta que solo un 7% de solicitudes fueron hechas por personas migrantes. Entonces, otra vez, no hay una gran representación, no hay una saturación de esos servicios por parte de la población migrante. Vamos a ver en temas de trabajo. Por ahí hemos escuchado quizás que dicen, ¿verdad? O decimos que las personas migrantes vienen a robarnos el trabajo a los costarricenses, que aquí no hay trabajo para los costarricenses porque las personas de otras nacionalidades nos los roban. Pero resulta y sucede que un estudio realizado por la OSD y la OIT en el 2019 y también una encuesta realizada por el Instituto de Desarrollo y Políticas Públicas de la Nacional en el 2019, encontraron que, en primer lugar, hay un montón de limitaciones de acceso al empleo para las personas migrantes. No es cierto que las personas migrantes llegan y al otro día tienen trabajo, sino que requiere pasar un tiempo para encontrar algún trabajo, porque no en todos lados les brindan la oportunidad de trabajar. Además de que hay limitaciones estructurales con respecto a los permisos de trabajo. También encontramos que específicamente la población nicaragüense, que es la que está más representada en nuestro país, reportan jornadas mucho más largas y menores salarios que las personas costarricenses. Entonces, lejos de venir a robarnos nuestro trabajo, están enfrentando situaciones que pueden ser de explotación laboral o que atentan contra sus derechos laborales y su seguridad personal. Y además encontramos que las áreas que no son de interés para las personas costarricenses, que han dejado de ser de interés, pero que son fundamentales para el desarrollo del país, son las áreas que están siendo cubiertas por las personas nicaragüenses. Entonces, este mito de que vienen a robarnos el trabajo, cuando analizamos los datos y la información real, ya no se sostiene tanto. Otro de los mitos, y este tiene todo que ver con la labor que realizan ustedes, así que ustedes quizás lo han escuchado muchísimo más que nosotros, tiene que ver con los centros educativos, ¿verdad? Que nuestros centros educativos están repletos, están saturados de personas extranjeras y que así no se puede trabajar o que así no le vamos a garantizar la educación a las personas costarricenses. Y bueno, este mito tampoco se sostiene cuando lo contrastamos con los datos que existen a nivel nacional. Por un lado, lo primero que tenemos que recordar es que cuando hay presencia de diferentes culturas, hay un enriquecimiento de las experiencias de aprendizaje. Entonces, recibir personas migrantes en nuestros centros educativos no significa un problema, sino que significa una oportunidad para enriquecer los procesos de aprendizaje. Pero resulta además que, revisando los datos del año 2019, el Ministerio de Educación Pública registró que hay un 4.2% de matrícula de personas extranjeras. Entonces, tampoco pueden estar saturados nuestros centros educativos de personas extranjeras si únicamente tenemos un 4.2% distribuido en el territorio nacional. Hemos encontrado diferentes investigaciones también dan cuenta de que hay barreras para el acceso a la educación. Por ejemplo, hay discriminación en los procesos de matrícula todavía, o hay ciertas situaciones que todavía se pueden mejorar para que las personas no tengan barreras para el acceso a la educación. Y
Un dato final que nos interesa resaltar acá es que cuando se reporta una matrícula alta, sobre todo en zonas fronterizas, que sí hay una matrícula alta de personas extranjeras en las zonas fronterizas, eso abre la posibilidad de que se habiliten nuevas plazas docentes para personas costarricenses. Entonces ahí podemos identificar otro beneficio de que a nuestros centros educativos lleguen personas de diferentes localidades o personas migrantes. Finalmente, vamos acá a conversar un poquitito de este último mito. Ustedes van a poder profundizar en esta investigación cuando estén leyendo o estudiando el módulo, y obviamente también yo les invito encarecidamente a que puedan profundizar su conocimiento, profundizar la investigación con otros materiales que puedan enriquecer lo que está planteado en el módulo. Hemos escuchado mucho que nuestros centros de salud, nuestro sistema de salud está en crisis porque atiende a demasiadas personas extranjeras, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado personas que dicen, bueno, la caja va a quebrar porque atiende gratuitamente a las personas extranjeras. Pero si revisamos los datos de los censos del 2001 y del 2011, o si revisamos investigaciones como la de Gustavo Gatica y Boren del 2018 y 2019, que hicieron una revisión de la estadística que hay disponible en la caja de seguro social, encontramos que las personas extranjeras nunca han demandado servicios médicos de forma excesiva, que más bien hay un aporte importante a la sostenibilidad financiera por lo que conversamos antes de los seguros, y que además hay todavía presentes muchas barreras y discriminación en los centros de salud. Entonces, esto de que el sistema está en crisis por responsabilidad o por culpa de las personas extranjeras tampoco es una idea cierta cuando vemos la información veraz, los datos, la investigación científica que hay acerca del tema. Y finalmente, el último mito que se aborda en el material es la comisión de delitos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que las personas extranjeras vienen a Costa Rica a cometer delitos y por lo tanto que hay que cuidarse de las personas extranjeras porque son delincuentes y peligrosas. Pero para el año 2018, según los datos del Ministerio de Justicia, únicamente un 13% de los delitos fueron cometidos por personas extranjeras. Este dato nos dice que la nacionalidad no es una característica determinante para cometer delitos. Ese 13% incluye diferentes nacionalidades, no es que el 13% es de una sola nacionalidad o de dos, sino que hay diferentes nacionalidades desde Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, incluso hay personas de Europa también, así que la nacionalidad no es una característica determinante. Las personas costarricenses también cometemos delitos, ¿verdad? El restante porcentaje son delitos cometidos por personas costarricenses. Y las personas extranjeras en conflicto con la ley en Costa Rica son de nacionalidades diversas, como les decía antes, no son de una sola nacionalidad. Muy bien, entonces así cerramos el capítulo 1. Yo voy a contarles un poquito del capítulo 2 y luego les voy a dar, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Víctor, que va a profundizar en el capítulo 3 del módulo. En el capítulo 2 se llama Las puertas están abiertas, precisamente porque nos recuerda que hay un marco normativo y nos recuerda que hay un proceso de matrícula que puede ayudarnos a abrir las puertas de nuestros centros educativos a las personas migrantes y recibirlas de la mejor manera posible, aprovechando todos esos beneficios que nos traen como país o como comunidad de destino. En el marco normativo hacemos un repaso de la normativa que hay tanto a nivel internacional como nacional como institucional. Es decir, revisamos
convenciones, pactos, directrices, observaciones y agendas internacionales que establecen obligaciones para nuestro país como país firmante. O sea que no es que nos inventamos cosas acá en el país, sino que realmente hay un consenso a nivel internacional que dice que tenemos que proteger y garantizar el derecho a la educación. Como ya lo mencionaron antes varias personas en sus presentaciones y como estoy segura que todos y todas ustedes lo tienen claro, el derecho a la educación, garantizar la educación es uno de los factores protectores por excelencia para la población de niñez y adolescencia. El insertarse y mantenerse en el sistema educativo es un factor de protección, casi que el mayor factor de protección para este grupo poblacional en el mundo. Entonces, todas estas directrices a nivel internacional nos recuerdan que hay un esfuerzo internacional, hay una red compleja de esfuerzos internacionales para garantizar el derecho a la educación de la población de estudiantes, de niños, niñas, adolescentes en movilidad. También revisamos cuáles son esos instrumentos a nivel nacional que nos ubican y nos definen y nos dicen cómo nosotros como docentes y como personal administrativo, como responsables de generar y de gestionar la educación en el país, podemos contribuir y debemos contribuir a la garantía de este derecho para esta población. Y también, por supuesto, a nivel institucional, cuáles son los reglamentos y los lineamientos que nos permiten llevar a la práctica todas estas ideas. Acá se profundiza en el segundo apartado de este capítulo, se profundiza en cuáles son esas rutas de acción para la incorporación al sistema educativo de las personas estudiantes extranjeras. Y bueno, yo estoy segura que este resumen, digamos, que brinda el módulo, lo que hace es aclararles a ustedes conocimientos que ustedes ya tienen y que ustedes pueden utilizar, digamos, este material como un material de consulta rápido para recordar y tener claridad de qué es lo que se puede hacer en cada uno de los casos, de las situaciones que podemos encontrar cuando trabajamos el proceso de matrícula con población migrante. Por supuesto, el reglamento de matrícula y traslados es el mismo reglamento para personas costarricenses que para personas extranjeras e incluye las especificaciones según la situación migratoria y sobre todo según la documentación que la persona tenga disponible. Entonces, no voy a profundizar acá. Si la documentación está completa, pues se lleva a cabo el proceso fluido y normal de matrícula. Pero si tenemos situaciones específicas que son comunes en la población de movilidad, no porque las personas sean irresponsables, no porque no quieran cumplir su deber de llevar documentos, sino porque muchas veces las condiciones en las que salen de su país no les permiten realizar la mejor planificación de su proceso migratorio y por lo tanto no les permiten tramitar los documentos asociados. Así que acá van a poder encontrar qué hacemos cuando no hay un documento de comprobación de edad, un documento de identidad, qué hacer cuando no se pueden comprobar los estudios previos o cuando se necesita reconocer los estudios previos también. Y finalmente, como les adelantaba, el capítulo 3 se llama Manos a la obra y se trata de invitarnos a través de la sistematización de diferentes experiencias a que todo esto que hemos conversado no sea teoría, no sea solo conversación, sino que realmente esté presente en las prácticas cotidianas de nuestros centros educativos. Y acá vamos a repasar algunos instrumentos institucionales que nos permiten entender la educación cultural como enfoque y como práctica en un país que es culturalmente diverso, que Costa Rica es culturalmente diversa. Y también vamos a repasar diferentes buenas prácticas para la inclusión de la población migrante, que estas son buenas prácticas que no nos inventamos nosotros y nosotras, sino que las levantamos, las recogimos de diferentes sistematizaciones del trabajo que se hace en los centros educativos del país. Entonces acá ustedes se van a encontrar con buenas prácticas que
quizás ustedes ya están implementando, pero que pueden enriquecer a través del diálogo con otras buenas prácticas de otros centros educativos. Para eso yo voy a dejar la profundización, digamos, de ese capítulo a mi compañero Víctor. Finalmente, para motivarles a leer el documento, a estudiar el documento, a incorporarlo como una de sus herramientas de trabajo, quiero contarles que la idea desde el momento cero de la construcción de este documento es que ustedes puedan disfrutarlo mientras aprenden o mientras enriquecen sus ideas. Así que está lleno de recursos que favorecen ese aprendizaje. Van a poder encontrar ejercicios de reflexión, van a poder encontrar datos curiosos para promover el aprendizaje significativo, van a encontrar también microrelatos para inspirarse, para obtener ideas de cómo llevar a cabo las ideas y los conceptos que hemos estudiado. Van a encontrar mucho arte migrante hecho por personas migrantes o hecho para personas migrantes de diferentes países del mundo. Y van a encontrar diferentes historias migrantes, como de personas conocidas como Silvia Paul, como Sor María Romero, como Clorito Picado, y de otras personas que no son tan conocidas, pero que también están migrando ellas y sus historias por el mundo. De mi parte, esta es mi participación. Voy entonces ahora a dejar el espacio para que Víctor pueda contarnos un poquito más de cómo poner las manos a la obra. Muchas gracias, Gretel. Gracias por su presentación. También, Alexa. Muchas gracias por la información brindada, la cual nos permite tener una claridad sobre la estructura del libro y su proceso de construcción. Ahora escucharemos al señor Víctor Alfredo Pineda Rodríguez, jefe técnico del Departamento de Educación Intercultural. Adelante, Víctor. Muy buenos días a todas y todos, espero que estén muy bien. Un agradecimiento a todas las personas que están unidas con nosotros en este evento, en el que sin duda alguna podemos ver cuál es ese tesoro de la interculturalidad, para poder ver de qué manera aprovechar las diferencias culturales y todos estos aportes que traen las personas extranjeras al sistema educativo costarricense, y que de esta manera podamos crear toda una plataforma de aprendizaje donde cada una de las personas es en sí misma un recurso didáctico, un libro abierto en el cual podemos aprovechar muchísimo ese conocimiento, esas experiencias y todo ese bagaje cultural para enriquecernos a nosotros mismos como docentes, a nuestras personas estudiantes y a toda la comunidad educativa en general. Para el Departamento de Educación Intercultural es un honor poder trabajar en este módulo, poder presentarlo en este día y definitivamente poder ayudar a todas las personas que podrán beneficiarse directa o indirectamente con este material. Como ustedes saben, estamos siempre para servirles. Voy a permitirme entonces cerrar cámara en este momento para iniciar con la presentación. Bueno, ya pudimos escuchar un esbozo general de la estructura y de la creación de este libro, y ahora quiero que podamos ver cómo nosotros podemos, desde el ámbito educativo, garantizar el derecho a la educación de calidad a todas las personas, lo que también incluye obviamente a las personas migrantes habitantes en el país, porque históricamente las sociedades que han ocupado la geografía del territorio costarricense se han caracterizado por su diversidad étnica y cultural, lo que se manifiesta también en el presente y se expresa en la Constitución Política, que nos reconoce como una sociedad pluricultural y multiétnica. Así, es una realidad que la heterogeneidad cultural forma parte de la convivencia cotidiana y de la construcción de aprendizajes en los centros educativos, por lo que esta realidad exige estrategias pedagógicas que contemplen todas estas características, compañeras y compañeros, y que puedan dar respuestas a las necesidades derivadas de esta diversidad. Y obviamente esto va dirigido a todos los grupos culturales presentes en nuestro sistema educativo.
Por eso la aplicación del enfoque de la educación intercultural permite entender el derecho natural que tienen todas las personas para un desarrollo integral. También que se puedan promover espacios donde se aproveche la diferencia, pero para poderla aprovechar primero hay que reconocerla, pero reconocerla en un marco de orgullo, de sentido de pertenencia. Por eso es tan importante todo el proceso de contextualización y pertinencia cultural, que también todo esto incide sin duda alguna en la disminución de condiciones desfavorables de algunas poblaciones. La educación intercultural propicia en un marco de disfrute siempre, ¿verdad?, la construcción y valoración de la propia identidad personal y cultural como base para relacionarse con otras personas y colectividades. Como resultado, se logra la formación y la puesta en práctica de valores y actitudes democráticas, como el respeto y la justicia, para la construcción de una cultura de paz. Continuamos, por favor. Con un enfoque basado en los derechos humanos, existe una serie de instrumentos normativos, tanto internacionales como nacionales e institucionales, que orientan el actuar del personal docente y administrativo del MEP, en relación con el acceso al derecho a la educación de las personas, estudiantes, migrantes. El enfoque de educación intercultural que se implementa en el sistema educativo está considerado en los siguientes documentos oficiales. Empezamos con la política educativa, la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Con solo colocar la palabra persona, ya ahí estamos trabajando la interculturalidad. Y esta considera que el principio fundamental del respeto por la diversidad, la multiculturalidad y la pluriculturalidad de la persona estudiante como centro del proceso educativo. Por eso es que el MEP promueve recursos y espacios de reflexión que favorecen la diversidad cultural mediante el afianzamiento del enfoque de la educación intercultural y la valoración del aporte de las distintas culturas que convergen en un mismo tiempo y espacio. También tenemos la política curricular, y es que en el marco de la visión Educar para una nueva ciudadanía, la política curricular plantea que ante las características socioculturales presentes en el siglo XXI, es prioritaria la formación de personas críticas y creativas, que reconozcan y respeten las diferencias culturales, étnicas, de género y de orientación sexual y de religión. Por ello, en el proceso de transformación curricular implementado por el MEP, se desarrolla la visión de una educación integral, la cual es reflejo de la diversidad cultural. Entonces se tiene que fortalecer, compañeras y compañeros, este diálogo democrático entre todos los grupos culturales presentes en el centro educativo. Y es que ahí tenemos que partir del hecho que nosotros, como responsables del proceso educativo, también tenemos un contexto cultural importantísimo que define nuestra historia. Y esto ya le está dando un tinte especial al acto educativo como tal. Y también tenemos el paradigma educativo por habilidades, y es que el valor intrínseco de la educación como generador de cambio promueve un paradigma educativo por habilidades. Esta pedagogía transformadora implica la adquisición de aprendizajes de manera significativa y con tal capacidad que llegue a permear tanto el quehacer del profesorado como el desarrollo de las habilidades para la vida del estudiantado. Uno de los pilares de la política curricular en el marco de la visión Educar para una nueva ciudadanía es el fortalecimiento de una ciudadanía planetaria con identidad nacional que pretende se fortalezca y reconozca la memoria histórica, de forma que seamos conscientes de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y esto nos permite construirnos históricamente, lo cual es un aspecto fundamental para la integración de la ciudadanía planetaria que posibilita el progreso individual y social. Continuamos, por favor. Así, hemos encontrado buenas prácticas para la inclusión de la población migrante en los centros educativos. Hemos realizado diferentes procesos de construcción colectiva en torno a la inclusión de estas personas. Esto ha permitido que las instituciones del país compartan experiencias que han resultado efectivas para promover, favorecer y concretar la inclusión de este grupo poblacional. Y es que, compañeras y compañeros, poder reconocer y compartir buenas prácticas nos hace ver que no es imposible,
que no se queda, como decía Gretel, en un libro, que no se queda en una circular, que no se queda en una idea utópica, sino que sin duda alguna podemos aprovechar toda la riqueza cultural que yo les mencionaba anteriormente a partir del enfoque intercultural. Entonces vamos a ver una serie de acciones administrativas, curriculares y cocurriculares o complementarias para poder ejemplificar todo esto que les hemos conversado. Empezamos, Suani, por favor, con estas buenas prácticas. En primer lugar, es importantísimo conocer la comunidad educativa desde un enfoque de interculturalidad. Se debe tener un conocimiento profundo de las características de la diversidad cultural de la población estudiantil que asiste al centro educativo. Esto permite que las personas docentes y administrativas puedan elegir las prácticas idóneas de educación intercultural que sean pertinentes tanto para la institución en general como para el ámbito de aula y la persona estudiante. Y es porque evidentemente no podemos, quedamos en la anterior todavía. No podemos dar una receta. Tenemos que dar líneas generales, pero que se puedan contextualizar en todos los centros educativos. Entonces, este análisis desde el enfoque intercultural se puede explorar diversos elementos que se consideren adecuados en el centro educativo, como por ejemplo, ¿cuáles son esos países o comunidades de origen que están representados en la comunidad educativa y cuáles son sus características? Por ejemplo, hitos, cuáles son personajes importantes, fechas, características en general de la identidad cultural, entre otras. Es necesario poder tomar en cuenta las diferencias lingüísticas derivadas de la diversidad del país o de comunidad de origen, recordando que aunque las personas hablen español, no necesariamente están captando el mensaje que nosotros queremos emitir. También es fundamental hacer una revisión profunda a partir de una autorreflexión y autorregulación de cuáles son todos los prejuicios o mitos que tenemos respecto a las personas extranjeras y hacia algunas nacionalidades específicas presentes en el centro educativo o en la comunidad. También es necesario tomar en cuenta las circunstancias de ingreso al país de las personas extranjeras y evitar acciones de revictimización y promover prácticas de integración adecuadas. Y otro elemento son todas las características de las personas estudiantes migrantes. Aunque parezca evidente, es mejor decirlo. Reconocer cuál es su edad, el nivel de incorporación, cuáles son los apoyos pedagógicos que se necesiten, cuáles son prácticas deportivas, culturales o espirituales que realiza o que sean de su interés para poder tener una integración mejor. Toda esta lista puede enriquecerse según el contexto en particular de cada centro educativo, como les decía ahora, e incluir otros elementos que se consideren oportunos para todo el proceso de inclusión. Continuamos, por favor. La siguiente pauta es poder establecer el enfoque intercultural como eje transversal del quehacer educativo. Para que este enfoque pueda ser un eje transversal, es imprescindible que de forma permanente el personal docente y administrativo y la comunidad educativa en general, porque como verán compañeras y compañeros, para poder aplicar el enfoque de educación intercultural tenemos que hacer partícipes a todas las personas que están en este marco educativo. Entonces, pedirle a todas estas personas que de forma permanente identifiquen las oportunidades para la inclusión de la población estudiantil migrante, tanto en las acciones curriculares como en las acciones curriculares complementarias o cocurriculares. La identificación de prácticas educativas de integración de la población migrante exitosas buscan lo siguiente. En primer lugar, impulsar el reconocimiento de la naturaleza pluricultural y multiétnica de la sociedad costarricense a la luz de la reforma del artículo 1 de la Constitución Política. Y es que aquí tenemos que recordar siempre, el cambio del artículo 1 no marca el inicio de que seamos pluriculturales, no. Este cambio surge, esta reforma aparece gracias al reconocimiento de esta pluriculturalidad. De decir, no todos somos iguales, no todas hablamos el mismo idioma.
También promover la formación de personas ciudadanas plurales, respetuosas y promotoras de los derechos humanos. También busca combatir la cultura xenofóbica de irrespeto de los derechos humanos por parte de docentes, personal administrativo, estudiantes y familias. Muchas de estas porque están normalizadas. Por eso les decía que es necesario ese proceso de autorreflexión y autorregulación donde podamos descubrir de qué manera, tal vez sin ninguna maldad, tenemos alguna de estas actitudes interiorizadas. También generar prácticas educativas inclusivas e interculturales en los centros educativos para la representación efectiva de todas las personas que conforman nuestra comunidad educativa. Fomentar el diálogo intercultural entre estudiantes para el establecimiento de relaciones de sana convivencia, respeto y aprecio hacia las diferencias. Difundir información relacionada con servicios migratorios y atención a población migrante. Y promover el uso del lenguaje inclusivo contemplando todos los grupos de personas presentes en la población estudiantil. Como vimos ahora con lo que nos presentaba Gretel, poder utilizar información clara, datos duros, donde se puedan derribar todos esos mitos y prejuicios que existen asociados a las diferentes poblaciones extranjeras, son de gran utilidad para poder, en verdad, aplicar la interculturalidad. Continuamos, por favor. Ahora vamos a revisar algunas buenas prácticas que hay a nivel administrativo, como por ejemplo, desde la coordinación interinstitucional, podemos ver que para velar por la garantía de los derechos y la inclusión de las personas migrantes a los centros educativos, es importante que los centros educativos promuevan la creación y fortalecimiento de redes interinstitucionales, locales o también regionales, de atención a la población migrante. También pueden establecer estas redes con instituciones estatales o no gubernamentales, nacionales e internacionales, que sean competentes en la materia, y que a través de estas alianzas se puedan desarrollar procesos como brindar atención efectiva y oportuna a las necesidades físicas, cognitivas y emocionales de estas personas, y también la capacitación de las comunidades educativas en temáticas en torno a la migración, vulnerabilidad de los derechos de las personas migrantes, prevención y acciones contra la discriminación y la xenofobia, la educación intercultural e inclusión, entre muchos otros aspectos. También con respecto al levantamiento y registro de la información, es oportuno que se pueda tener estos datos de las personas migrantes, estudiantes, por medio de herramientas definidas por el MEP, como por ejemplo la plataforma Saber. Esto permite orientar de mejor manera las acciones hacia la inclusión y la coordinación con otras instituciones. No es solo importante contar con información estadística, también es fundamental mantener un diálogo con las familias de las personas estudiantes migrantes, de manera que permita conocer su cultura para la promoción de la interculturalidad. A veces nada ganamos con saber que hay 52 estudiantes extranjeros en un centro educativo si el dato quedó ahí. La idea es poder tomar esos datos, revisarlos y tomar decisiones al respecto. También es oportuna la actualización constante del personal. El apoyo del personal docente y administrativo para la aplicación del enfoque de educación intercultural es clave para brindar una atención sensible y adecuada a las necesidades de la población migrante. Por ello, la sensibilización, la capacitación y la actualización de conocimientos es indispensable, compañeras y compañeros, para que se pueda promover la participación del personal en estos procesos de formación. Continuamos, por favor. Dentro de las buenas prácticas que hemos encontrado a nivel curricular están las siguientes. Contextualización y pertinencia cultural. La interculturalidad en el aula implica que los aprendizajes por lograr los recursos de apoyo y el planeamiento sean coherentes con la diversidad cultural de la población estudiantil, de manera que se aproveche esta diversidad como oportunidad de aprendizaje y se promueva un diálogo respetuoso entre todas las personas, y obviamente el respeto por el proceso de aprendizaje de la persona migrante. Entre estas acciones de contextualización y pertinencia cultural que se implementan en los centros educativos y que han demostrado además tener efectos positivos son estas:
Asegurar que las diferencias lingüísticas no sean una barrera de comunicación. En caso de diferentes idiomas es indispensable contar con un proceso de acompañamiento en la traducción. En el caso de que se hable español con acento y palabras diferentes, es necesario promover el intercambio amigable y el reconocimiento de significados similares. Nunca utilizar palabras que no corresponden o usar el acento como forma de chota. Nos podemos pasar a las anteriores, Suani, todavía en las de las buenas prácticas a nivel curricular. Muchas gracias. En cuanto al apoyo académico específico, es importante que las personas estudiantes migrantes tengan acceso a espacios de tutoría individual o grupal donde nivelar sus conocimientos con los del grupo en el que están siendo integrados, o también recibir una contextualización de aquellos contenidos que se requiera. Por ejemplo, en este caso es muy popular, ¿verdad?, la necesidad de contextualización en todos los temas de estudios sociales, por ejemplo. Sin embargo, no es exclusivo para este tema. También diseñar e implementar actividades de motivación e inclusión a favor de la población migrante. Vean, realizar actividades que hagan sentir bienvenidas a las personas migrantes es sumamente agradecido por estas personas, y lo hemos visto en los diferentes encuentros de poblaciones migrantes en que las personas estudiantes lo expresan como tal. No entrar, ¿verdad?, nada más al aula y siga como si nada, aquí nada ha pasado, nada más tenemos una persona nueva y se acabó. No, la idea es poder hacer sentir bienvenida a esta persona, y esto implica también que se incentiven a participar en espacios colectivos, como por ejemplo involucrar a las familias en actividades en las que sea posible compartir tradiciones y costumbres del lugar de origen y experiencias de vida en general, como ocupaciones o actividades artísticas o deportivas de esta familia en específico. También tomar en cuenta las habilidades y destrezas de las personas migrantes, así como sus intereses, para poder promover la participación en las diferentes actividades disponibles en la institución. También es oportuno promover las relaciones interculturales respetuosas y de reconocimiento del valor de la interculturalidad en el aula. En las relaciones y en las interacciones sociales se debe reconocer la relevancia de cada cultura, su rol y la forma de construir relaciones interculturales. Para ello, las actividades cotidianas de aprendizaje deben propiciar el análisis de los aportes de cada grupo cultural y combatir con argumentos claros los prejuicios que puedan existir. Desarrollar el conocimiento de la cultura propia e identificar oportunidades de apertura hacia otras culturas, promoviendo el respeto a las prácticas de otros grupos culturales. Aportar herramientas para el análisis de situaciones de discriminación racial y xenofobia, de manera que se planteen soluciones, como el protocolo de actuación ante situaciones de discriminación racial y xenofobia que se lanzó el año pasado. También fomentar el aprecio a la democracia, la ciudadanía y los derechos humanos, y promover el diálogo plural y la inclusión cultural con diversas expresiones y prácticas. Y finalmente desarrollar formas de evaluación crítica de la veracidad de la información obtenida en distintas fuentes y por diferentes medios para evitar prejuicios y estereotipos. Continuamos, por favor. Acá tenemos una situación para podernos inspirar. Dice que al realizar su planeamiento, Marcela ha tomado en cuenta que en su clase hay una persona estudiante que llegó hace poco al país desde Venezuela. En los temas que está preparando se encuentran las figuras literarias, por lo que incorporó 2 obras del autor venezolano, Aquiles Nazoa, entre los poemas que analizarán en clase. Vean, compañeras y compañeros, como les decíamos, aplicar el enfoque intercultural desde la contextualización y pertinencia cultural lo que hace es enriquecernos. Usar estas obras literarias, por ejemplo, de otro autor latinoamericano, el único, o sea, sin duda alguna, el beneficio va a ser para todas las personas. Es como lo que se trabaja desde el desarrollo, desde el diseño universal para el aprendizaje. Las cuestiones que usamos para que la persona extranjera sienta relación con su país de origen va a beneficiar a toda la población estudiantil en el aula. Este ejemplo es uno de tantísimos que podemos ver para poder seguir adelante con la aplicación de este enfoque
y reconocer que no es algo gravoso, sino que se puede hacer, como siempre hemos dicho, desde un marco de disfrute. Continuamos, Swan. En cuanto a buenas prácticas a nivel administrativo, en cuanto a las buenas prácticas en las acciones curriculares complementarias o las conocidas actividades cocurriculares, las acciones se llevan a cabo en los centros educativos y estas deben contemplar las características de la diversidad cultural, de la misma manera que todas las anteriores que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, que en los procesos de inducción y bienvenida se hagan sentir bienvenidas a las personas migrantes. Familiarizarlas con la institución y la comunidad es un proceso que puede facilitar la inclusión. Con un tour por todas las instalaciones ya puede sentirse todavía más acompañada esta persona. También presentar a las personas que laboran en el centro educativo, a las personas extranjeras, es de mucha ayuda. También conocer sobre las costumbres o tradiciones que se practican e indicar los lugares y las personas a las cuales dirigirse en caso de necesitar ayuda. Recordemos que no solo tenemos que conocer de sus costumbres y tradiciones, sino también hacerles ver con cuánta alegría y sentido de pertenencia nosotros celebramos las nuestras, que al fin de cuentas es de todas y de todos. También con respecto a los procesos de consulta y diseño participativo de acciones, es que la participación de las personas en los procesos de análisis y el diseño de acciones en los temas que les atañen promueve el sentido de pertenencia a la institución y el desarrollo de acciones más adecuadas a sus necesidades. Se pueden realizar acciones como encuestas anónimas, grupos vocales o talleres, y también se debe establecer la consulta y la escucha activa dentro de las conversaciones cotidianas. En cuanto a las actividades recreativas, deportivas y culturales, se puede procurar la participación estudiantil en general y al mismo tiempo la participación de la población migrante. En este proceso se deben tomar medidas, por un lado, para eliminar las barreras a la participación, como por ejemplo idioma o falta de información o familiaridad con las actividades. Por otro lado, se debe garantizar que las expresiones culturales propias de cada grupo de personas participantes sean respetadas y valoradas. También en la sensibilización y capacitación a líderes estudiantiles es una de las muy buenas prácticas que hemos encontrado, y es que en temas de derechos humanos en general y de migración, de forma que se cuente con herramientas para ejercer un liderazgo que reconozca el valor de la interculturalidad y promueva tanto el respeto por las culturas diferentes como el intercambio respetuoso entre diferentes grupos. Y la difusión de información es clave para la construcción de espacios educativos en donde se valore y visibilice la importancia de la interculturalidad. Es necesario difundir información a través de los medios con los que se cuente en el centro educativo sobre las culturas presentes en la institución y sus aportes realizados a la comunidad y al país. Desmentir con información veraz los mitos sobre la migración que han sido identificados y las pautas establecidas en el protocolo de actuación ante situaciones de discriminación racial y xenofobia. Continuamos, por favor. Como bien también lo establecía Gretel con otros ejemplos, recordar que nosotros como costarricenses también tenemos el derecho a la migración, y también existen personas que llevan y colocan muy alto la bandera de nuestro país a nivel internacional, como por ejemplo acá tenemos a Elías Alvarado Jiménez, que es un costarricense en Estados Unidos. Él nació en Miramar, en Punta Arenas, pero debido al trabajo de su papá tuvo que vivir algunos años en otras provincias de Costa Rica, en Nicaragua y en Panamá. En el 2013 él decidió migrar a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades laborales, y ahora es reconocido gracias a su trabajo como corresponsal de noticias, de manera que en Costa Rica se conoce lo que pasa en Nueva York, por ejemplo, y las vivencias de personas costarricenses radicadas en esa ciudad. Entonces, recordemos que la migración es en ambas vías. Tanto recibimos personas como también vemos partir otras que sabemos que van a llevar el nombre de nuestro país y que depende de sus actitudes y de sus acciones que seamos reconocidos como la república que somos. Continuemos, por favor.
La educación intercultural es una oportunidad para el crecimiento individual y social de todas las personas. Compañeras y compañeros, como se los estuve diciendo durante la presentación, poder reconocer esa maleta adicional que traen las personas extranjeras, que en vez de artículos personales como ropa y demás, lo que traen son experiencias, sensaciones, gustos, sabores, música, tradición, es otra maleta que tenemos que aprovechar en el centro educativo. En cada una de las direcciones regionales hay una Comisión Regional de Educación Intercultural que apoya fuertemente todo el trabajo para poder aprovechar este bagaje cultural que, como les digo, y vamos a ser muy insistentes en esto, es para enriquecer a toda la comunidad educativa. Tener una persona extranjera, como inicié diciéndoles, es tener un libro abierto del cual podemos aprender y reconocer de qué manera, independientemente del lugar en el mundo donde hayamos nacido, somos seres humanos que necesitamos tener la misma atención y desarrollar los mismos derechos en igualdad de condiciones. Desde el Departamento de Educación Intercultural les agradecemos nuevamente por estar con nosotros en este espacio y esperamos que este material sea de mucho provecho para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la participación del jefe del Departamento de Educación Intercultural por su presentación. A continuación, abriremos un espacio de preguntas y comentarios a cargo de la señora Patricia Brenes Ulloa. Adelante, doña Patricia. Buenos días, muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Hemos tenido varias preguntas, las cuales han sido preseleccionadas por criterios de recurrencia y también porque comprenden temáticas diferentes a las tratadas en este webinario. Vamos a responder algunas de las preguntas formuladas. La siguiente pregunta está dirigida a Alexa Fernández. La pregunta dice: a veces los medios de comunicación recalcan la nacionalidad de las personas que cometen delitos o que integran pandillas, etc. ¿Qué puede estar esto colaborando con la creación de etiquetas negativas en lo colectivo costarricense hacia determinadas culturas? Escuchamos la respuesta, Alexa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos mucho por sus preguntas y que hayan estado presentes con nosotros en el evento. Efectivamente, bueno, esto como lo hemos comentado ya a lo largo de las presentaciones, pues lastimosamente es una realidad, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, ¿verdad? Lamentablemente hay medios de comunicación y también en otros espacios en los que se promueven ciertas informaciones, ¿verdad? Que tal vez están tergiversadas para el hecho de promover de una u otra forma actos xenófobos y de discriminación y que al final no son una realidad, porque como lo mencionaba la compañera Gretel, al final no es el mayor porcentaje de la población extranjera la que está cometiendo este tipo de actos delictivos, sino es una realidad a nivel nacional y que es mayor la proporción y el porcentaje de personas nacionales quienes cometen estas acciones. Entonces, es una realidad entonces con la que tenemos que luchar y más bien les invitamos, ¿verdad? Que a través de este espacio que hemos tenido el día de hoy, cada uno y cada una de ustedes sean esos actores de cambio para promover que la educación, que nuestras aulas a nivel nacional no sean esos espacios en los que promovemos de una u otra forma o hacemos comentarios que al final pueden generar estereotipos y prejuicios en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque la forma en la que nosotros nos expresamos, la forma en la que nosotros actuamos, de una u otra forma estamos dándoles el ejemplo
a estas nuevas generaciones de cómo deben de comportarse en un futuro, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todos sigamos estas recomendaciones que hemos hablado el día de hoy, como mencionaba don Víctor también, poder tener este tipo de acciones que integren a todas las personas sin importar sus diferencias y que entonces cada vez hayan más personas sensibilizadas en este tema y cada vez hayan más espacios de integración, de inclusión en el que podamos respetar las diferencias y no promovamos comentarios que al final no están basados en hechos, no están basados en una realidad y que de una u otra forma pues van a promover la discriminación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la pregunta y efectivamente el espacio es para invitarles y retarles a que cada uno y cada una de ustedes, tanto en sus ámbitos profesionales, pero también personales, podamos promover prácticas inclusivas y no de discriminación. Muchas gracias, Alexa, por su respuesta. A continuación, vamos a dirigirle la pregunta al señor Víctor Pineda. La pregunta relacionada con ¿cuál es el objetivo del libro? ¿Será que se utilice como texto oficial? Y si es así, ¿a cuál especialidad se le va a encomendar replicar su contenido con la población estudiantil? Escuchemos, Víctor. Gracias. Muchas gracias, doña Patricia. Comentarles en este sentido que por la estructura en que está creado, ¿verdad?, este módulo, este libro como tal, la idea es que pueda ser una herramienta para todo el personal docente y administrativo para poder tener las herramientas necesarias para la atención oportuna a la población migrante. Entonces es un material de consulta, compañeras y compañeros. Obviamente hay situaciones en ese libro o temas en el libro como tal que pueden ser aprovechadas también para algunos temas en el desarrollo del aula por parte de las personas estudiantes como material de referencia, y también puede ser utilizado por parte de las personas familiares y encargadas de las personas estudiantes extranjeras para que puedan conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes también, cuáles son algunos puntos para aclarar procesos de matrícula y demás. Entonces, no es un texto oficial de desarrollo en el currículo como tal, pero sí de apoyo para los temas de atención a esta población en general. Muchas gracias, Víctor, por esta amplia respuesta. La siguiente pregunta se orientará a la señora Gretel Salazar. La pregunta dice lo siguiente: ¿existen organismos que ayuden a los padres de las personas migrantes que no tienen documentos de su país de origen y que se los piden para conseguirlos, pero requieren gastos económicos? Adelante, Gretel, con su respuesta. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Mira, yo antes de responder esta pregunta que me acabas de hacer, quisiera agregar algo a lo que Víctor estaba diciendo, y es insistirles en que, miren, no es porque yo haya participado de lleno en la construcción de este libro, pero es un libro que está tan bonito para leer y que nos aporta no solamente para enriquecer todas las prácticas educativas en los diferentes niveles de acción en cada centro educativo, sino que también nos aporta para la vida, ¿verdad? La idea del libro es enriquecer nuestras ideas y nuestras prácticas como ciudadanos y como ciudadanas también. Entonces, aunque no sea un libro oficial o no sea un libro, digamos, para llevar a la práctica de la enseñanza específicamente, como motivarles muchísimo, invitarles de forma así bien insistente a que revisen, estudien y aprovechen el material, porque realmente el material está muy lindo y contiene información importantísima. Y bueno, ya respecto a la pregunta que me hacías, Patricia, decirles que sí, efectivamente,
existen diferentes organizaciones en el país y en cada una de las localidades también, es fundamental que los centros educativos vayan construyendo también sus propias redes de apoyo locales, ¿verdad? Y vayan identificando cuáles son esas organizaciones que tienen presencia en el territorio a las cuales pueden recurrir para el acompañamiento, para entender los trámites migratorios, para realizar los trámites migratorios o incluso para poder financiar, digamos, aquellos casos en los cuales no existen recursos económicos disponibles para cubrir los gastos. En la página 104 del libro, del módulo, van a encontrar el anexo 3. Y el anexo 3 es justamente un pequeño directorio de organizaciones que brindan servicios en temas relacionados con la migración en Costa Rica. Entonces, ahí les brindamos los números de teléfono y las direcciones de las oficinas centrales. En algunos casos también está el correo electrónico de algunas de esas organizaciones en las que pueden buscar ayuda. Es importante que cuando realicen el contacto, si ustedes están lejos de las oficinas centrales, puedan preguntar si hay representación local de esas oficinas en la comunidad, en el cantón o el distrito en el cual se requiere el apoyo, si el apoyo se puede brindar a distancia o si se puede, digamos, activar de alguna forma la atención en la localidad, aunque no haya presencia de esa organización. Entonces, bueno, van a encontrar en estas páginas algunas organizaciones de la sociedad civil. Van a encontrar también un espacio para que ustedes puedan anotar algunas organizaciones que quizá nosotros y nosotras no tenemos mapeadas porque son locales, porque no están presentes en todo el país, pero sí en sus localidades, y puedan tener disponibles esos datos de contacto y recibir ese apoyo para ustedes o para las familias de las personas que requieren realizar estos trámites. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Gretel, por su amplia respuesta. A continuación, vamos a hacer la pregunta al señor Víctor Pineda, jefe del Departamento de Educación Intercultural. Tenemos varias preguntas en relación a cómo conseguir la presentación, cómo conseguir el folleto, el libro, si está en digital, si es físico, etcétera. Tal vez para que nos amplíe cómo adquirir el recurso que por lo demás comentan que es muy valioso y que va a ser muy útil en los procesos de mediación, de inclusión de la población estudiantil migrante al sistema educativo costarricense. Además, Víctor, hay otra pregunta que quisiéramos que nos amplíe acerca de quiénes conforman las comisiones regionales de educación intercultural. Muchas gracias, Víctor. Escuchamos su respuesta. Muchas gracias, Patricia. Bueno, contarles con respecto al material o la forma en que pueden obtener el material es de la siguiente manera. En primer lugar, se enviará por prensa en PDF a todas las personas, a todo el personal del MEP. También se alojará en el sitio web de Educatico. Y también vamos a dar unas copias físicas a personas supervisoras y directoras regionales para que puedan tener todas las personas acceso a esta información. El libro, como les digo, que se enviará por correo electrónico va a ser, esperamos que hoy mismo, de lo contrario, pues de hoy a mañana. En cuanto a la entrega física, se irá haciendo de aquí a fin de año, y también el alojamiento en Educatico durante las próximas 2 semanas. Bueno, eso por ese lado. Y las comisiones regionales de educación intercultural son unas figuras regionales, evidentemente, que se le conoce como el nivel ejecutor. Tenemos el nivel, desde el nivel central, o el nivel rector, que es el Departamento de Educación Intercultural, el nivel de articulación, que es la red de educación intercultural, que está compuesta por las 27 personas, jefaturas de asesorías pedagógicas, y la comisión regional, que es ya el nivel ejecutor, son personas que pueden ser asesoras pedagógicas específicas en la dirección regional,
junto con representación de supervisiones y direcciones de centros educativos. Es un equipo que se recomienda que esté compuesto de 5 a 7 personas. Sin embargo, hay direcciones regionales que tienen hasta 13 personas en esta comisión y otras que tienen 2 o 3, pero lo que se plantea es que haya de 5 a 7 por lo menos. Entonces, estas personas tienen a cargo acompañar a las personas en la dirección regional en el planeamiento y ejecución y evaluación de acciones que fomenten el enfoque de educación intercultural. Muchas gracias, Víctor, por su amplia respuesta. Bueno, pues ya por una cuestión de tiempo de duración, vamos a quedar acá con las preguntas. Agradecerles a todas las personas que participaron con sus comentarios y preguntas. Sin embargo, pues tenemos un tiempo delimitado. Ya para terminar, solamente quisiera leer el comentario de una participante para cerrar el espacio de preguntas. Dice, el alma no tiene frontera y yo tengo personas estudiantes. La nacionalidad de las familias o de sus hijos e hijas son una cualidad más. Muchísimas gracias. Les deseo que pasen una linda tarde. Agradecemos la participación de la OIM, de la UNESCO y de las instancias del Ministerio de Educación Pública por este espacio de información y formación en relación con la atención de las personas migrantes en el sistema educativo costarricense. Y a ustedes, que son agentes de cambio en nuestros centros educativos, muchísimas gracias. Damos por concluido el evento y les recordamos que pueden compartir y repasar esta información en el canal de YouTube del IDP. Muchas gracias, buen día.